Hola, muy buenas noches. Me llamo Miguel Bonoso. Soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El día de hoy me encuentro con lo que es la familia Canales, conformada por, si me podrían ayudar diciendo cada uno de sus nombres, un nombre y un apellido. Cristian Canales. Maggie Lozada. Sara Canales. Angie Canales. Carmen Canales. Está siendo conformada la familia Canales Lozada. Voy a comenzar con lo que es darle lo que son las charlas de enseñanza, en las cuales se les va a hablar sobre las dos primeras charlas son una pequeña introducción sobre los derechos fundamentales. Los derechos con los que de por sí cuando ya nacemos ya los obtenemos. Aquí pasaré a compartir pantalla de lo que es la primera charla, en la cual, como dije, se va a hablar de una introducción a derechos humanos, conformada por el docente Noel Batista y dirigida y presidida por mí, Miguel Fabricio Bonoso Murillo. En lo que vamos a ver y lo que se va a enseñar es un poco sobre la historia y el origen de los derechos humanos, el concepto y definición de derechos humanos, y los principios fundamentales en los cuales se tiene que ver la universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Hablando un poco de historia y el origen de los derechos humanos, el origen se remonta a la antigüedad, aunque el concepto moderno de derechos humanos es más reciente. A continuación se presentará una visión general de su desarrollo, desde la antigüedad hasta lo que vendría a ser ahora. De vez en cuando voy a pedirle a cada uno de ustedes que me pueda leer cualquier párrafo o texto, le voy a pedir ayuda para que sea más dinámico y sea más interactivo. Antigüedad. En la antigüedad vamos a hablar sobre qué es un poco del Código de Hammurabi, que este se dio en el año 1754 a.C. Una de las primeras leyes escritas que buscaba establecer justicia y proteger a los individuos, aunque de manera limitada. Este, estas leyes que estaban en este tiempo eran un poco estrictas y un poco, un poco bastante obscenas a lo que sería ahora. Un ejemplo que puedo dar de ellas es que según una construcción no llegaba a estar bien construida, a lo que es el arquitecto que dirigía lo que es parte de la obra, si estando dentro de ahí, en esa casa construida, llegaba a fallecer alguien, por la construcción misma que se haya caído o algo, tanto él o uno de los familiares mismos del constructor podía la otra familia matar a una de estas personas. Tan estricta y tan maquiavela, podría decir, era estas leyes que poco a poco ya se han ido reformando y más que todo tenemos a la ley actual, que vendría a ser la Constitución que a este año, desde el año 2008 hasta el año actual, es garantista y nos ayuda a muchas personas, tanto las personas que son extranjeras, que están aquí en el Ecuador, hasta las que son mismos los ecuatorianos. Derechos naturales en filosofía griega y romana. Los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles y los romanos como Cicerón discutieron sobre los derechos inherentes a los seres por su propia naturaleza. Señorita Carmen Canales, ¿me podría ayudar leyendo lo que es el otro párrafo que es de Edad Media? Carta Magna, firmada por el rey Juan de Inglaterra. Este documento es uno de los primeros que limita el poder del rey y conoce ciertos derechos a los nobles y de marca indirecta a otros ciudadanos. Estas leyes que la Carta Magna, nos pasamos un poco más actualizando, porque en ese tiempo las leyes solamente eran para lo que eran los consortes, lo que eran reyes, y esta Carta Magna ya vino a ser un poco más, ¿cómo es la palabra? Fa- Factible para lo que vendrían a ser los ciudadanos, como los que eran los obreros, o los que andaban en lo que era en las partes agrícolas, o que eran los herreros, en esta parte de aquí. Pasemos a lo que es ilustración y revoluciones. Del siglo XVII al siglo XVIII, la ilustración promovió la idea de la libertad, igualdad y fraternidad. Los filósofos como John Locke y Montesquieu incluyeron en el pensamiento sobre los derechos naturales e inalienables. En lo que es la Declaración de Independencia en Estados Unidos, se proclamó lo que es el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. En la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, durante la Revolución Francesa, este documento que firmó los derechos naturales, afirmó que los derechos naturales, inalienables y sagrados de los hombres. Voy a pensar en una pequeña pausa aquí.
No sé quién ya. Está pausado. Yo no puedo ver. ¿O no? Pues, No puede ver. no, Sí, tampoco. no, Esa no. letra no la De veo. verdad, Claro. no. Tampoco no la veo. Uy, no. No, no, de verdad, yo no veo. Después de haber hecho una pequeña pausa, vamos a continuar con donde nos quedamos, volviendo a repetir la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Durante la Revolución Francesa, este documento afirmó los derechos naturales e inalienables. En el siglo XIX se dio lo que eran varias cosas, lo que es la abolición de la esclavitud y la Convención de Ginebra. En la abolición de la esclavitud fue un movimiento abolicionista en Europa y América del Norte, en la cual condujo a la emancipación de los esclavos y la afirmación de los derechos humanos básicos. En lo que es en la Convención de Ginebra se establecieron las normas humanitarias durante la guerra, protegiendo a los heridos y prisioneros. Pasando a la siguiente diapositiva. Diapositiva quisiera Angie, ¿alcanzas a ver esta palabra? Si me puedes leer. ¿No alcanzas? Ok. Te leo. Te leo y después tú me dices sobre qué trata, ¿ok? En el siglo XX y la ONU. En la Liga de las Naciones, en la que fue en el año 1919, creada después de la Primera Guerra Mundial para promover la paz y los derechos humanos, aunque tuvo un éxito limitado. Y en lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU. Y tras la Segunda Guerra Mundial, este documento fue el más importante en la historia de los derechos humanos, en la cual se proclaman los derechos universales como la igualdad, la libertad, la expresión, el derecho a un juicio justo, entre otros. ¿Qué puedes entender con esto de aquí? Sobre la declaración de cómo se formó la ONU. Que Ok. sabemos que es importante porque es la que hace, en el mundo es reconocida, la organización reconocida por reconocer los derechos humanos. Ok, Estos los amparan. así es. Y como muy bien lo que tú dijiste, porque la ONU está lo que es, garantiza a lo que se regulan lo que son los derechos y que se apliquen de la manera correcta como debe de ser. Hablando del siguiente tema que es el desarrollo contemporáneo, en lo cual se habla sobre los tratados y convenios internacionales. A partir de la Declaración Universal, se han adoptado numerosos tratados internacionales que buscan proteger derechos específicos, como los derechos de los niños, las mujeres, los refugiados y las personas con discapacidad, que es lo que vemos ahora en día, que se están aceptando a muchas más personas con discapacidades, un poquito a que puedan recibir empleo, porque bien se sabe que en años atrás no estaban parados y más que todo a estas personas no se les dejaba ni siquiera trabajar y antes, ahora tienen mucho más derechos. En cuanto a los tribunales internacionales, la creación de tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional ha fortalecido la protección de los derechos humanos a nivel global. Ahora hablaremos sobre lo que es el concepto y definición de derechos humanos. Edu, siguiente canal me podría ayudar en esto. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, en distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, técnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e invisibles. Ok. El concepto de derechos humanos se basa en la idea de que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Estos derechos son universales y deben ser organizados sin discriminación alguna. Los derechos humanos protegen la dignidad humana y abarcan una amplia gama de derechos, desde los derechos a la vida, a la libertad, hasta los derechos económicos y sociales y culturales. Don Cristian, cuáles son los derechos humanos que se protegen aquí o de los que se habla? Sobre los niños, sobre las personas discapacitadas, sobre los ancianos, etcétera, etcétera. Muy bien.
Ahora vamos a hablar un poco sobre la definición. Los derechos humanos son principios jurídicos universales que protegen las libertades y derechos fundamentales de todas las personas. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los derechos humanos incluyen, entre otros, el derecho a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho a no ser sometido a la esclavitud ni tortura, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la educación, el trabajo y el acceso a un nivel de vida adecuado. Hasta ahora, Sara, ¿en algún momento tú sientes que están vulnerados este tipo de derechos? No, hasta ahora creo que no. Ok. Estos derechos son reconocidos internacionalmente y son protegidos por tratados, leyes y costumbres a nivel global, regional y nacional. El respeto y garantía de estos derechos son fundamentales para la justicia, la paz y el desarrollo en todo el mundo. Ahora vamos a hablar sobre lo que son los principios fundamentales. Señorita Canales, quisiera que me ayude usted, que me ayude lo que es leer interdependencia, y quisiera que también lea lo que es universalidad. ¿Ok? Interdependencia, cuando se habla de los principios fundamentales de los derechos humanos. Esto se refiere a ciertos conceptos clave que subyacen la idea de los derechos humanos, siendo los siguientes: universalidad. Los derechos humanos son universales, lo que significa que aplican a todas las personas sin excepción en todas partes del mundo. Ese principio sostiene que todos los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, etnia, religión, género o cualquier otra característica, poseen estos derechos. Por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad es inherente a todos los seres humanos en cualquier lugar. Tomando en cuenta lo que es este ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad y la seguridad, como aquí lo dice, es inherente a los seres humanos, a todos los seres humanos en cualquier lugar. Así que si algunos de ustedes en algún momento llegan a viajar, ya sea a España, a Francia, a cualquier lugar, parte del país, estos derechos los van a acompañar con ustedes, porque desde que ustedes nacen, nacen con derechos. Lo que vendrían a ser un derecho un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la salud y muchas más de estas cuestiones. Y estos se deberían aplicar de por sí como obligación en todos los países en los que se encuentren ustedes o incluso aquí mismo en Ecuador. Siguiendo con la segunda que dice indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles, lo que significa que todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales son de igual importancia y no pueden ser divididos o jerarquizados. No se puede gozar plenamente de algunos derechos si otros no son ignorados o violados. Como ejemplo, tenemos que no se puede disfrutar plenamente del derecho a la educación si se niega el derecho a la libertad de expresión. Y aquí es cuando podemos poner también otro ejemplo, cuando tenemos imaginemos que estamos estudiando y de repente se nos injustifica lo que es una falta. Aquí nosotros tenemos lo que es el derecho a poder expresarnos y por lo menos justificar esa falta, porque se ha dado en ocasiones que incluso cuando yo era estudiante en lo que en la escuela y en colegio, yo llevaba lo que eran mis faltas justificadas y sin embargo a veces cuando llegaba el reporte final ni siquiera me constaban que eran justificadas mis faltas, así que directamente traía lo que era mi madre y era posible de que esto se llegara a justificar. Con respecto a interdependencia e interrelación, los derechos humanos son interdependientes y están interrelacionados. El goce de los derechos depende en parte del gozo de otros derechos. Todos los derechos humanos se apoyan mutuamente y la falta de un derecho puede afectar al ejercicio de otros. Aquí tenemos otro ejemplo que habla sobre el derecho a la salud, el cual está vinculado al derecho y a la educación y el derecho a un nivel de vida adecuado. Si uno de estos derechos se ve comprometido, los otros también se ven afectados. Para terminar, aquí tengo lo que son las pequeñas conclusiones y como retroalimentación recordando lo que hemos visto ahora en esta primera charla. Eh, Entender el origen y el desarrollo histórico de los derechos humanos nos ayuda a valorar su importancia y reconocer los esfuerzos realizados a lo largo de los siglos para proteger la dignidad humana.
Conocer esta evolución es esencial para defender y promover estos derechos hoy en día. Los derechos humanos no solo son un conjunto de ideas abstractas, son principios jurídicos concretos que protegen nuestras libertades y derechos fundamentales. Comprender que estos derechos son universales, inherentes y aplicables a todos sin discriminación es crucial para construir una sociedad más justa y equitativa. Ayúdame con el número 3. Los principios de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación son pilares esenciales para la comprensión de todos los derechos humanos. Estos principios nos recuerdan que todos los derechos son igualmente importantes y que no se pueden disfrutar plenamente unos sin los otros. En la práctica, esto significa que la protección y la promoción de un derecho refuerzan y apoyan la protección de otros. Con esto podemos decir que los derechos están enlazados unos con los otros. Que si uno no se lo llega a respetar, por obligación, este otro no puede ser válido. En estas últimas dos textos, en cuanto a reflexionar sobre cómo estos principios se manifiestan en la vida, puede ayudarnos a identificar áreas donde los derechos humanos pueden estar siendo violados o ignorados. Promover la igualdad, la no discriminación y la interdependencia de los derechos en nuestras comunidades y entornos de trabajo es fundamental para la construcción de una sociedad más justa. Ya sea en el lugar cualquiera que nos encontremos, si vemos a una persona vulnerada, lo más correcto sería que nosotros podamos apoyarnos mutuamente y poder hacer que los derechos de otra persona sean válidos. Imaginemos que yo estoy viendo, a mí me ha sido afectado un derecho y yo sin desconocer, viene otra persona me ayuda. Luego de saber eso y ver que otra persona está siendo afectada, como obligación a que esa persona sea defendida, es de que yo cumpla mi parte y también lo defienda. Porque hoy en la actualidad no todas las personas sabemos cuáles son nuestros derechos. Quizás sabremos algunos, pero lo importante es que todos en la actualidad lo sepan porque ya sea por el trabajo o por en la educación o incluso en los centros de salud, a veces nos dan respuestas absurdas y a veces ahí mismo en estas instituciones se nos vulneran los que son los derechos. Como último, tenemos que esta charla no solamente es una lección de historia, sino también una invitación a actuar. Todos podemos desempeñar un papel en la promoción y defensa de los derechos humanos, ya sea educándonos, defendiendo a los más vulnerables o simplemente practicando el respeto y la empatía en nuestras relaciones diarias. Quisiera preguntarles a manera personal qué les pareció esta charla o puede haber otra cosa en la cual yo pueda mejorar. Muy bueno. Saber nuestro derecho y los derechos de los demás. Que todos son los derechos que tenemos para el trabajo, para poder saber cómo está nuestra situación en el tema del trabajo, cuáles son nuestros derechos. Porque realmente a veces no se lo sabe respetar. Muy bien. Y el tema que usted ha tocado es muy interesante porque, de hecho, en las dos primeras charlas solamente son de introducción. Ya luego lo que vendrían a ser la charla número 3, 4 y 5, eso ya habla un poco más de los derechos, desde la evolución que ha dado hasta ahora y de cómo nosotros podemos hacer que se respeten esos derechos. Y si en algún momento estamos en algún trabajo, qué hacer, a qué departamento o qué debemos hacer en ese momento. Para concluir, quisiera que me ayuden con una última captura de pantalla, en la cual quisiera que todos se pongan bonitos. ¿Ok? Ok. A ver, 3, 2, 1. Ok, listo. Listo, ya estaría la captura de pantalla. Esto ha sido todo por parte del día de hoy, siendo las 9:29 del 28 de agosto del 2024. Culminamos lo que es la primera charla. Posteriormente avanzaremos a lo que es la segunda y espero que les haya gustado. Muchas gracias y buenas noches.